vamos a estar hablando sobre los tipos de números. Yo voy a estar hablando sobre números complejos. Se entiende por números complejos la combinación de números reales e imaginarios. La parte real puede ser expresada por un número entero o decimales, mientras que la parte imaginaria es aquella cuyo cuadrado es negativo. Los números complejos surgen ante la necesidad de abarcar las raíces de los números negativos, cosa que los reales no pueden hacer. Por esta razón, reflejan todas las raíces de los polinomios. Su uso abarca distintas ramas científicas, que van desde las matemáticas hasta la ingeniería. Los números complejos pueden además representar ondas electromagnéticas y corrientes eléctricas. Un ejemplo es este, en el campo de que aquí la Z, como podemos ver, es un número complejo. La unidad imaginaria, que es la I, la parte imaginaria, que como señala, es la B, y la parte real es la A. Entonces, a esta expresión se le conoce como forma binómica por sus dos componentes constituidas. A continuación le mostraré una foto del matemático francés René Descartes y su historia. El matemático francés René Descartes fue el primero en enfatizar la naturaleza imaginaria de los números, planteando que uno puede imaginar tantos números como ya se dijo en cada ocasión. Para veces no existe una cantidad que coincida con los números imaginarios. No obstante, la conceptualización de los números complejos se remonta al siglo XVI gracias al aporte del matemático italiano Gerolamo Cardano, quien demostró que teniendo un término negativo dentro de una raíz cuadrada se puede obtener la solución a una ecuación. Hasta este momento no se creía posible conseguir la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora yo voy a estar hablando sobre los números reales. Cuando se definen los números reales, se dice que son cualquier número que se encuentra corresponda con la recta real, que incluye los números racionales y números irracionales. Por lo tanto, el dominio de los números reales se encuentra entre menos infinito y más infinito. Las principales características de los números reales son el orden. Todos los números reales tienen un orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Integral. La integridad de los números reales marca que no hay espacios vacíos, es decir, cada conjunto que dispone de un límite superior tiene un límite más pequeño, infinito. Los números reales no tienen final ni por el lado positivo ni por el lado negativo. Por eso su dominio está entre menos infinito y más infinito. Aquí tenemos un ejemplo de suma de fracciones, que es 5 sobre 9 más 14 sobre 9. Decimos 5 más 14 y el 9 lo bajamos igual porque son iguales. Entonces decimos 5 más 14 es igual a 19 sobre 9 y pues se deja expresada de esa manera. El descubrimiento de estos números se le atribuye a Pitágoras, famoso matemático griego. Los números imaginarios forman parte del conjunto de los números complejos y son el producto de un número real por la mitad imaginaria, que su representación simbólica es la I. En otras palabras, los números imaginarios son números complejos. Gerolamo Cardano fue el primero que difundió la idea de la unidad imaginaria, que había pensado Niccolò Fontana, alias Tartaglia. En 1573, otro matemático renacentista, Rafael Bombelli, explicó cómo funcionaba la aritmética con este nuevo concepto en una obra llamada Álgebra. Aquí tenemos un ejemplo de los números imaginarios, que es 2 más 3i sobre 4 más 5i. Por los números de abajo, que en este caso es
4 más 5i y se cambia el signo del medio. Entonces decimos 2 por 4 son 8, 2 por menos 5 son 10, 3 por 4 son 12, 3 por 5 son menos 15, entonces 4 por 4 son 16, 5 por 5 son 25, y entonces bajamos el 8 menos 15 sobre 41, que 16 más 25 son 41, entonces más 12 más 10 y sobre 41. Entonces decimos 8 menos 15 dividido entre 41 son menos 0.1707 más 12 más 10, que son 22, dividido entre 41, es igual a 0.5366i. Y este es el resultado, se deja así. Los números irracionales son números que tienen la propiedad de que no se pueden escribir como una fracción. Se caracterizan porque su expresión decimal es infinita o no es periódica. Uno de los números irracionales más famosos es el pi. Cuando expresamos pi de manera decimal, lo escribimos seguido de 3 puntos para indicar que sus decimales no se terminan. Además, en sus decimales no hay patrón definido que permita conocer cuál cifra estará. Por ejemplo, 100 lugares a la derecha del punto decimal, o 20.304, o 637, etcétera lugares. En la antigua Grecia, la primera prueba de la existencia de los números irracionales que suelen atribuirse a un pitagórico, posiblemente quien probablemente los descubrió mientras identificaba los lados del pentagrama. Buenos días, mi nombre es Dilady Breu Franco y soy del sexto B. Estaré hablando sobre los números irracionales, los números enteros negativos y los números enteros positivos. Aquí estaremos hablando sobre los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos decimales con infinitas cifras que no pueden expresarse como fracción, como por ejemplo un número infinito, como por ejemplo el número pi. El número pi es infinito porque tiene más números, como el número pi es igual a 3.14. Entonces 3.1433 hay más números, o sea, porque es infinito. Este número tiene infinitas cifras y no se pueden expresar como una fracción. El creador de los números irracionales fue un filósofo matemático. Richard de Dedekind fue un matemático alemán. Nació el 6 de octubre de 1831 en Brooklyn, Alemania. Los números irracionales se crearon en el siglo XIX. Estaremos hablando sobre los números enteros. Un número entero positivo. Un número entero positivo es un número natural como el 1, el 2, el 3, precedido de un signo más. El 0 no es un número ni negativo ni positivo porque el 0 es neutro y pueden escribirse con signo más o menos o signo indistintamente, ya que sumar o restar 0 es igual a no hacer nada, porque si sumamos o multiplicamos o dividimos un número que es igual a 0, obviamente va a dar 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Toda esta colección de números son llamados enteros. Todos los números positivos son llamados números enteros. El orden de los números enteros. Todo número entero a la derecha del 0 le estaré hablando sobre los números enteros negativos. Un número entero negativo es cualquier número cuyo valor es menor que 0 y por tanto que los demás números positivos como 7, 49, 22 o pi.
Un número negativo es como un número como -3, -5, cualquier número que tenga el signo de menos, porque obviamente es negativo. Se utilizan para representar pérdidas, deudas, disminuciones. Ahora estaremos hablando de la fracción, de números fraccionarios. Una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, como un ejemplo 8/4, o sea, 8/4 de una cantidad. Entonces, es decir, que representa un cociente no efectuado de números. Por razones históricas también se les llama fracción común, o fracción mixta o fracción decimal. Las fracciones comunes se componen de numerador, denominador y línea divisora entre ambos, barra horizontal u oblicua. Una fracción común A sobre B es el denominador. B expresa la cantidad de partes iguales que representan la unidad, y el numerador A indica cuántos de ellas se toman. Ejemplo, 3/4 más 1/4 es igual a 1. 3/4 más 1/4. Buenas, mi nombre es Yemelin, soy de sexto B y les estaré hablando sobre los números primos, los números compuestos, los números pares y los números negativos. En matemática, un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo número que el 1. Por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismo y del 1, y por lo tanto pueden fortalecerse el número 1 por conversiones. No se considera ni primo ni compuesto. Euclides, en el libro más famoso de la historia de las matemáticas, recoge gran parte de los conocimientos pitagóricos sobre los números y define los números primos y compuestos de la forma geométrica. Los números negativos surgen como resultados intermedios en el proceso de la resolución de un sistema de ecuaciones lineales que modela el problema planteado. Richard Dawkins fue una figura clave en el surgimiento de la matemática conjuntista y estructural del siglo XX. Su obra y su importancia han sido reevaluadas en los últimos 30 años, resultando que no deja de crecer la estimación que de él se tiene. Los números compuestos son todos aquellos números naturales que son visibles entre ellos y el 1 y cualquier otro número natural. Es decir, son números que se obtienen por el resultado de multiplicar dos o más números enteros. Los números pares son aquellos que tienen como múltiplo al número de 2. Es decir, que se pueden dividir una mitad exacta. En otras palabras, si tenemos un número par y lo dividimos a la mitad, obtendremos dos partes iguales. En matemática, la paridad es propiedad en un número entero, ya sea por o impar. Los primeros números que el hombre creó fueron los números naturales, los cuales se utilizaban y se utilizan para contar elementos de un conjunto finitivo, ya que se procede a enumerar dichos elementos de una manera ordenada, seleccionándolos uno tras otro, a la vez que se le atribuye a cada uno a un número. Saludos, mi nombre es Ismael Vicente Castro de sexto B. En este documental les estaremos hablando acerca de qué son los números enteros positivos, los números mixtos, entre otros. Números enteros positivos. Julius William Richard Dawkins, 6 de octubre de 1831, 12 de febrero de 1916. Fue un matemático alemán. ¿Qué son los números enteros positivos? Un número entero positivo es un número natural como 1, 2 o 3, precedido de un signo de más.
El 0 no es positivo ni negativo y puede escribirse con signo más o menos, o sin signo, indistintamente, ya que sumar o restar 0 es igual a no hacer nada. Toda esta colección de números son los llamados números enteros. Números decimales exactos, autor y clasificación. John Napier de Merchiston, también llamado Johann Napier, Edimburgo, 1 de febrero de 1550, 4 de abril de 1617. Fue un matemático e inventor escocés reconocido por ser primero en definir los logaritmos. También hizo común el uso de las comas decimal en las operaciones aritméticas. Un número decimal es exacto si tiene un número finito de decimales, números detrás de la coma. Por ejemplo, los números 2,46 y 1.2345 son decimales exactos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de la clasificación de los números decimales. Para poder entender esto mejor, veamos algunos conceptos. Es importante que entiendas qué es finito e infinito. Finito quiere decir que tiene fin, que puedes conocer el número de elementos que tiene una cifra. E infinito quiere decir que no tiene fin y por lo tanto su cantidad de elementos nunca termina. También es importante que sepamos que los puntos suspensivos al final indican que un número es infinito, o sea, que nunca termina. Hay un símbolo en forma de arco que se llama periodo. Se puede expresar dibujándolo encima de las cifras repetidas. Por ejemplo, si yo tengo esta cantidad, para no poner tanto número, solo pongo 0.3 y el periodo sobre el 3, y quiere decir que esa cifra se repite hasta el infinito. O por ejemplo, si tengo esta cantidad, solo pongo 0.856 y el periodo sobre el número 56, porque esta es la cifra que se repite hasta el infinito. Ahora sí, vamos a ver un pequeño cuadro sinóptico para ver cómo se clasifican los decimales. Los decimales se pueden clasificar en exactos, periódicos y no periódicos. Dentro de los periódicos tenemos puros y mixtos. Ahora vamos a ver cada uno. Los decimales exactos son aquellos cuya parte decimal tiene un número finito de cifras, por ejemplo 0.4, 0.75 o 0.125. Ahora vamos a ver el decimal periódico puro. Son aquellos cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón, en los que el decimal se repite periódicamente, ejemplo 0.33333 y 0.666666. Ya ves, como ambas cifras se repiten hasta el infinito, también se pueden representar con periodo. Por ejemplo, la primera quedaría como 0.3 con periodo sobre el 3 y la segunda 0.6 con periodo en 6, y así no escribimos tanto número. Ahora vamos a ver el decimal periódico mixto. Son aquellos cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón, pero hay una parte no periódica, ejemplo 0.3272727 y 0.8333333. En el primer ejemplo tenemos que la parte 3 no es periódica y el 27 sí es periódico porque se repite. En el segundo ejemplo tenemos el 8 que no es periódico, pero el 3 sí es periódico porque se repite. Por eso se llaman mixtos, porque tienen una parte periódica y otra no. Además, estas cantidades se pueden representar utilizando el periodo. La primera quedaría como 0.327 con periodo en 27, ya que esta cantidad se repite, y la siguiente quedaría como 0.83 con periodo en 3, porque esa cifra se repite hasta el infinito. Ahora tenemos el decimal no periódico. Son aquellos cuya parte decimal es infinita y no se repite. Esto quiere decir que no existe un patrón. El ejemplo clásico es el valor de pi, ya que al ver sus decimales, ningún número se repite ni es periódico. Todos los números están acomodados al azar. Espero que este tema te haya gustado. Decimal periódico puro. Un número decimal periódico es un racional con parte fraccionaria, caracterizado por tener un periodo, cifras que se repiten infinitamente.
sin ser todas 0. En su expansión decimal, este periodo puede constar de diferentes partes. Decimales periódicos mixtos. Los decimales periódicos mixtos son aquellos en los que entre la parte entera y el periodo hay una parte decimal que no se repite, llamada anteperiodo. Una secuencia de decimales que se repite indefinidamente con un anteperiodo entre la coma y el periodo. Buenas, mi nombre es Rocío José, de sexto B, número 15. Estaré dando una breve reseña con ejemplos sobre los números impares, números complejos, los números ordinales y los números cardinales. A continuación estaré enseñándole y platicándole un poco acerca de esos temas. Los números impares. En matemática, un número impar no es más que un número entero que no es divisible por 2, es decir, al dividir un número impar por el 2, el resto es 1. La función de los números impares es la misma que la de los números enteros. En general, sirven para representar cantidades, realizar operaciones matemáticas y resolver problemas. Sin embargo, los números impares tienen algunas propiedades particulares que lo distinguen de los números pares. Una de esas propiedades es que los números impares siempre tienen un residuo de 1 al ser divididos por 2. Eso significa que si tenemos un número impar n, o sea, puede ser cualquiera número impar, podemos escribir la siguiente ecuación. N es igual a 2k más 1, donde k es un número entero. Otra propiedad de los números impares es que siempre terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Esto se debe al que el residuo del 1 al ser dividido por el 2 siempre es un número impar, y los únicos números impares que pueden determinar en 0, 2, 4, 6 o 0 son los números pares. Algunos ejemplos de números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 14, el 15, el 17. Los números impares se utilizan en muchas áreas de la matemática, como la aritmética, el álgebra, la geometría y el análisis. Por ejemplo, los números impares se utilizan para definir los números primos, que son números naturales mayores que 1, que solo tienen dos divisores, 1 y sí mismo. Los números impares también se utilizan en la vida cotidiana, por ejemplo, para contar objetos impares como personas, animales, objetos. Por ejemplo, podemos decir que hay 3 en una habitación o que hay 5 animales en un. Los números complejos. Los números complejos son números que se pueden expresar como la suma de un número real, un número imaginario y un número imaginario. El número real es la parte real del número complejo y el número imaginario es la parte imaginaria. La notación estándar para los números complejos es z es igual a A más BI, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Por ejemplo, el número complejo 3 más 2i tiene una parte real de 3 y una parte imaginaria de 2. La función de los números complejos tienen una amplia gama de funciones, tanto en matemática como en ciencias. En matemática, los números complejos se utilizan para estudiar funciones complejas, ecuaciones diferenciales y otros temas. En ciencia, los números complejos se utilizan para modelar fenómenos físicos como el electromagnetismo y la mecánica cuántica. Algunos ejemplos de números complejos son 3 más 2i, 5 menos 4i, 0 más 0i y 3. La representación geométrica de los números complejos los números complejos se pueden representar geométricamente en plano complejo. En el plano complejo, cada número complejo se representa como un punto. La parte real del número complejo se representa como la coordenada X del punto, y la parte imaginaria del número complejo se representa como la coordenada del punto y del punto. Por ejemplo, el número complejo 3 más 2i se representa como el punto 3,2 en el plano complejo. Una de las operaciones con números complejos son las operaciones aritméticas básicas con números complejos. Se pueden realizar de la siguiente manera. La suma
paréntesis, A más B, I, cierro paréntesis, más C más abro paréntesis, C más D, I, que es igual a más C, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, B más D, I. Las ecuaciones con números complejos, las ecuaciones con números complejos se pueden resolver de la misma manera que las ecuaciones con números reales. Sin embargo, las ecuaciones con números complejos pueden tener soluciones complejas. Por ejemplo, la ecuación de x entre 2 menos 4 es igual a 0 tiene dos soluciones. Tiene dos soluciones reales, que es x es igual a 2 y más x. Entonces es igual a menos 2. Sin embargo, la ecuación x entre 2 más 1 es igual a 0 tiene dos soluciones complejas, que es x es igual a y x es igual a menos y. La conclusión de esto es que los números complejos son una herramienta poderosa que tiene una amplia gama de aplicaciones. Son fundamentales para el estudio de la matemática y la ciencia y se utilizan en una variedad de campos como la ingeniería, la física y la Los números ordinales. Los números ordinales son un tipo de número que se utiliza para indicar el orden o la posición de un elemento dentro de una serie. Por ejemplo, el número ordinal primero indica que el elemento está en la primera posición. El número ordinal segundo indica que el elemento está en la segunda posición y así sucesivamente. En español, los números ordinales se forman añadiendo una O al final del número cardinal correspondiente, si es masculino o una A si es femenino. Por ejemplo, el número cardinal 1 se convierte en el número ordinal primero, el número cardinal 2 se convierte en el número ordinal segundo y así sucesivamente. Los números ordinales se utilizan en una gran variedad de contextos. Por ejemplo, para indicar el orden de llegada en una carrera, el primero en llegar fue Juan, seguido de Pedro y María. Para indicar el orden de los días de la semana, el lunes es el primer día de la semana, seguido del martes, el miércoles, etc. Para indicar el orden de los meses del año, enero es el primer mes del año, seguido de febrero, marzo, etc. Para indicar el orden de los pisos de un edificio, el primer piso es el más bajo, seguido del segundo piso, etc. Algunos ejemplos de números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, vigésimo, trigésimo y cuadragésimo. En teoría de conjuntos, un número ordinal es un representante del tipo del orden de un conjunto bien ordenado. De este modo, los ordinales clasifican todos los posibles conjuntos bien ordenados. Los números cardinales son números que se utilizan para contar objetos o personas. Se representan con números naturales, que son los números del 0 al 999. La función principal de los números cardinales es expresar la cantidad de elementos en un conjunto. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 5 manzanas, podemos decir que el cardinal de ese conjunto es 5. Ejemplo de números cardinales. 0 representa la ausencia de elementos. 1 representa un único elemento, 2 representa 2 elementos y 3 representa 3 elementos. Los números cardinales se pueden utilizar en una variedad de contextos, como contando objetos. Por ejemplo, podemos decir que hay 3 lápices en la caja o que hay 10 personas en la habitación. Expresando edades, por ejemplo, podemos decir que tengo 25 años o que mi hijo tiene 5 años. Indicando número de teléfono, por ejemplo, mi número de teléfono es 123-456-7890. Expresando fechas, por ejemplo, hoy es el 24 de enero del 2024. Los números cardinales son una parte esencial de nuestro lenguaje y se utilizan en una variedad de contextos cotidianos. Hasta aquí ha llegado mi breve video. Espero que este video le haya servido de información y de ayuda. Y recuerden que cada uno de los números que he mencionado son utilizados en la vida cotidiana. Muchas gracias por mi atención. El número 15, Rocío José. Sexto.